Audiolibro 7 claves para ser feliz. Metafísica práctica, de Edward Fisher. Ten a mano un cuaderno y un lápiz, porque seguro vas a notar muchas cosas interesantes de este audiolibro. Espero que te guste e implementes estas ideas para tener una vida plena. Introducción. ¿Qué es la metafísica práctica? Se llama metafísica al estudio de los principios que rigen el universo, que aún no han sido estudiados o comprendidos por las ciencias tradicionales. La palabra meta significa más allá, por lo tanto, metafísica es el estudio de todos los fenómenos que están más allá de la física, o sea, de la percepción de nuestros sentidos. En el futuro, lo que hoy es misterioso y para muchos difícil de entender, será la ciencia corriente aceptada para todos. Aunque el universo está gobernado por una sola ley, esta se manifiesta a través de 7 claves que representan diferentes aspectos de esta ley única. El estudio y la aplicación de estos principios nos conduce a una gran transformación. En vez de sentirnos víctimas del destino, comenzamos a crearlo y a manejarlo con nuestra propia voluntad. Existen ciertas resistencias a aceptar estos conocimientos. Esto es normal, porque las leyes de la metafísica desafían los postulados que nosotros consideramos lógicos o tradicionales. Cuanto más rígida sea la postura mental, más dificultad tendremos para asimilar este conocimiento. Cualquiera sea el caso, siempre hay que intentar ser amable consigo mismo, no tratar de forzar ningún aprendizaje, ni descartar completamente lo que se va aprendiendo. Con el tiempo y en forma gradual, la mente comprenderá con más claridad cada uno de estos conceptos. Muchos de los postulados metafísicos resultarán familiares, simples y provistos de sentido común. Las grandes verdades son muy sencillas de entender y de aplicar. Para aprender metafísica no es necesario lidiar con términos extravagantes o ideas abstractas. Dios inventó el universo para que todo lo podamos entender. Cuando uno aprende a aplicar las 7 claves de manera correcta, siente que la vida se aliviana enormemente. Se terminan los sacrificios, los grandes esfuerzos y la preocupación por el dinero. Se mejora la relación con la pareja y la familia, y la salud se mantiene siempre en un estado óptimo. Nos convertimos en un imán que atrae las situaciones y a las personas más favorables. Los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Las 7 claves. Estas son las 7 claves que estudiaremos detalladamente. 1. El mentalismo. 2. La correspondencia. 3. La vibración. 4. La polaridad. 5. El ritmo. 6. Causa y efecto. Y 7. Generación. Fueron descritas por Hermes en el antiguo Egipto, tierra donde vinieron grandes maestros y adeptos. Hermes es considerado el padre de la sabiduría, fundador de la astrología y descubridor de la alquimia. Por su gran conocimiento, Hermes fue llamado por sus seguidores Trimegisto, que significa 3 veces grande. Y posteriormente los egipcios lo deificaron y le dieron el nombre de dios Tot. Toda su enseñanza se mantuvo guardada en forma secreta para la gente y solo fue revelada a unos pocos escogidos en aquel entonces. De allí viene el concepto de herméticamente guardado. Las enseñanzas herméticas se diseminaron por muchos países y se incorporaron a casi todas las religiones, pero nunca fueron identificadas con ningún país o religión en particular. En la actualidad, todo aquel que desea aprender y transitar el camino que lo llevará a su evolución espiritual accede a esta información
que se transmitió de boca en boca, sin material escrito. Luego se inició la recopilación de estas enseñanzas en un conjunto de axiomas y máximas, en el libro llamado el Kybalión, escrito por 3 iniciados. Este libro se consigue en la actualidad y es recomendable estudiarlo. La palabra Kybalión significa contenedor, en este caso, contenedor de sabiduría. Muchas de las enseñanzas metafísicas también se han difundido bajo la autoría del conde de Saint-Germain, quien, según aseguran los estudiosos del tema, fue una de las reencarnaciones del maestro Hermes. Los estudiantes y maestros herméticos modernos consideran a la alquimia como un arte de transmutación mental, por el cual se reemplazan pensamientos de baja naturaleza por otros más elevados. Ellos sostienen que la llamada piedra filosofal, capaz de transmutar metales en oro, era solo un símbolo que los antiguos tomaban para representar la transformación del hombre de plomo en hombre de oro. Sin embargo, mi postura personal es la de creer en lo que afirmaban los antiguos alquimistas y herméticos. El conocimiento de las leyes del universo nos da la oportunidad de transformarnos a nosotros mismos y a la materia que nos rodea. El conocimiento y la puesta en práctica de las 7 claves permite al estudiante ingresar en otra dimensión de vida. Este es un curso de metafísica práctica, porque a lo largo de él se aprende a utilizar todo el conocimiento para resolver los problemas cotidianos. De nada sirven los conceptos teóricos si no tienen utilidad práctica. El conocimiento es poder. Cada problema surge como resultado de haber quebrado alguna de las leyes del universo. Estas leyes o principios se encuentran operando constantemente, ya sea que seamos conscientes de ellas o no. El ser humano sufre por una sola razón: la falta de conocimiento. Las personas crean sus problemas por no entender el funcionamiento de la vida. La falta de información las lleva a cometer errores que luego se transforman en dificultades. En síntesis, cuando una persona tiene un problema que le provoca sufrimiento, es porque no cuenta con la información necesaria para superar ese problema. Es como si esa persona estuviera continuamente chocándose de frente contra una pared, sin darse cuenta de que podría darle la vuelta por la derecha o por la izquierda o saltarla por encima. Solo cuando uno conoce los motivos y las características del problema, es decir, cuando uno llega a entender la cuestión, puede resolverla. El conocimiento da poder. Cada problema es una oportunidad. Debemos tener en cuenta este concepto. Cada problema por resolver es una oportunidad para aprender algo nuevo. Si logramos mantener la mente abierta y receptiva a la nueva información, sabremos cómo sortear el obstáculo. Conscientes del principio quebrado y alineados con la vida para fluir con ella. El surgimiento de un obstáculo es una señal de que llegó el momento de estudiar, aprender y diseñar el mundo en el que anhelamos vivir. La mente lógica desafía cada paso diciendo: esto es imposible o es demasiado bueno para ser cierto. Para estudiar metafísica es necesario abandonar esta zona de confort y comenzar a explorar nuevas ideas. Capítulo 1. Mentalismo. El universo es mental. Cada uno de nosotros es un pensamiento inmerso en el gran cuerpo mental del universo. El hombre puede crear utilizando materiales del mundo concreto, pero cualquiera sea su creación, siempre comenzará en su propia mente. El universo es mental, y esto significa que cada una de las cosas que vivimos depende de nuestro pensamiento. Para algunos, la vida es una gran oportunidad para crecer y disfrutar, y para otros, la vida solo es un gran sacrificio y una continua lucha. La gran diferencia entre ellos está en su propia mente, en su manera de percibir el mundo,
Nuestro universo personal depende de nuestro pensamiento. En síntesis, todo lo que uno llegue a creer de sí mismo es lo que va a ver reflejado en los demás. Si una persona se siente exitosa, merecedora y poseedora de buena suerte, entonces atraerá hacia sí misma situaciones y personas que reflejarán su creencia. Lo mismo ocurre con las personas negativas que creen que todo lo contrario. El universo en el que vivimos es mental y responde a lo que elegimos pensar en cada momento. No existe nada aleatorio en la vida. Todo lo que ocurre siempre está reflejando alguna pauta de pensamiento que llevamos dentro. Si el universo es mental y todo depende de nuestro pensamiento, la primer clave para acceder al conocimiento de la metafísica es aprender a controlar el pensamiento. Te daré un ejercicio. Clasificar los pensamientos. Utilizar los dedos de las manos para ir contando los pensamientos que lleguen a la mente, en un plazo de 5 minutos. Utilizar la mano izquierda para contar los pensamientos negativos y la mano derecha para los positivos. Sin juzgar y sin tratar de ordenar los pensamientos, contemplar el diálogo mental que se produce en el interior y con rapidez decidir cuál es bueno y cuál es malo. ¿Cómo cancelar pensamientos negativos? Por lo general la mano izquierda es la que se completa más rápido. Según una estadística científica, se sabe que la mente humana produce alrededor de 60.000 pensamientos diarios y que en su gran mayoría estos son negativos. De esto se puede deducir claramente que no son los pensamientos los que se manifiestan, sino las creencias. Imaginemos cuán caótica sería la vida si todo lo que pensáramos en un día llegara a ser realidad. Hay personas que piensan algo a la mañana y luego algo diferente a la tarde. También tenemos dudas y contradicciones. Solo los pensamientos más dominantes o repetitivos son los que se manifiestan, especialmente aquellos que tienen una carga emocional grande. No hay manera de mejorar la vida con la mala costumbre de pensar en problemas y catástrofes. Solo atraemos más problemas y más catástrofes. Una técnica muy sencilla para anular el pensamiento negativo es utilizar la palabra cancelado. Cada vez que algo no deseable viene a la mente, debemos pronunciar esa palabra como dando una orden, repitiéndola por lo menos 3 veces seguidas, tanto verbal como mentalmente, con entusiasmo y firmeza. De esta manera, el pensamiento negativo no se repite ni se adhiere a la conciencia. La mente subconsciente toma la palabra cancelado como una orden y la ejecuta, interrumpiendo la manifestación de lo negativo. Además, es importante afirmar a continuación lo opuesto. Inmediatamente después de cancelar lo negativo, hay que revertir el pensamiento reemplazándolo por otro positivo que ocupe su lugar. Cuando se hace una afirmación para revertir algo, se deberá evitar utilizar el vocablo no. El no produce el efecto inverso al que se desea. Por tal motivo, la gente que dice no voy a fumar más, termina fumando el doble. O quien afirma no quiero pensar más en mi expareja, no puede quitársela de su mente ni un solo instante. También es importante cancelar los pensamientos ajenos. Aunque uno quizás se sienta muy cómodo y feliz con su propia vida, se encuentra a diario con personas negativas. Cada vez que nos enfrentamos a una persona que opina algo negativo y no queremos que su opinión ingrese en nuestra conciencia, debemos cancelarlo. Es mejor si podemos hacerlo verbalmente, de lo contrario lo haremos mentalmente. De cualquiera de las dos maneras, nos aseguramos de no aceptar el pensamiento negativo. Debemos repetir esto con lo que escuchamos por la radio, vemos en la televisión o leemos en diarios y revistas. De acuerdo con el principio del mentalismo, todo lo que elegimos pensar y creer es lo que se va a manifestar en nuestra vida. Por lo tanto, debemos ser extremadamente cuidadosos respecto a lo que aceptamos como una creencia. Y por ello es importante seleccionar muy bien las fuentes de información.
Para hacer que el efecto cancelado sea más poderoso, debemos imaginar que tachamos el pensamiento negativo, dibujando una cruz blanca sobre él, como si hiciéramos una X en la mente. Y de esta manera se visualiza la prohibición de que se vuelva a repetir el pensamiento. Ejercicio número 2. Diario de creencias. Se necesita un cuaderno en blanco, en que dividiremos en secciones de 4 a 5 hojas cada una. En este cuaderno registraremos las creencias que han regido nuestra vida. La primera sección tendrá como título Mis propias creencias. La segunda, las creencias de mi madre. La tercera, las creencias de mi padre. Y la cuarta, las creencias de los personajes que nos rodean. Parientes, maestros, vecinos, jefes, amigos. En cada sección escribimos lo que escuchamos decir a los demás acerca del amor, el dinero, la familia, la salud, la religión, el trabajo, las amistades, el sexo, los hombres, las mujeres, el éxito y el fracaso. Anotar además los miedos de los mayores, qué hacían cuando se enojaban, cuáles eran sus enfermedades más comunes, especialmente las de los padres, y cualquier otro recuerdo dominante que sirva para identificar una creencia. Anotar todas las ideas sin juzgar si las creencias fueron positivas o negativas. Este ejercicio no se hace un solo día. La mente te irá informando gradualmente de aquello que necesites recordar. En muchos casos aparecerán ideas absurdas, pero en otros no. Hacer un relevamiento total de aquellas ideas para saber con cuáles nos identificamos, descubriremos que la mayoría de las veces actuamos según los mandatos recibidos y no de acuerdo con nuestra propia voluntad. Debemos aprender a reemplazar eficazmente lo que no deseamos y a programar nuestra propia vida. Vivimos en un universo mental en el cual todo lo que creemos se manifiesta como real. Libre albedrío. Todo lo que nosotros llamamos universo se manifiesta a través del espíritu. El espíritu tiene una parte obediente, que es el alma. Ella se encarga de manifestar lo que llamamos cuerpo. Cuando llevamos esta estructura a nuestra vida humana, dicha estructura se identifica de la siguiente manera. Lo que llamamos espíritu es nuestra mente consciente. El alma es la mente inconsciente. Y finalmente el cuerpo se corresponde con nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, lo que nos conecta con el universo es nuestro espíritu, que tiene un asiento en la mente consciente. Allí es donde radica nuestra voluntad y nuestro poder de decisión. Se llama libre albedrío a la capacidad que tenemos de elegir nuestros propios pensamientos. De acuerdo con nuestro libre albedrío, nosotros podemos elegir el cielo o el infierno, según lo que aceptemos como verdadero en nuestra conciencia. Muchas personas creen que el libre albedrío significa escaparle al karma o hacer lo que se le da la gana. Pero esto no es así. Es solamente nuestra libertad de elegir lo que queremos pensar. Se puede elegir pensar que llevamos una vida miserable o una vida feliz. Lo elegido voluntariamente se depositará en la mente inconsciente o el alma y desde allí se manifestará en todo lo físico. De una manera gráfica, podemos pensar que el espíritu o la mente consciente como la parte que selecciona una semilla para sembrar. El alma o la mente inconsciente sería el suelo fértil, donde la semilla va a germinar y crecer. El cuerpo sería el fruto resultado que se va a obtener. Nuestro poder de acción radica siempre en la mente consciente. De acuerdo con esto, a partir de ahora, debemos abandonar la idea de que somos víctimas de nuestro destino y tenemos que empezar a aceptar todo lo que nos ocurre, lo estamos eligiendo de alguna manera. Muchas de estas elecciones se dan en tan solo fracciones de segundos y se depositan en nuestra mente inconsciente, donde germinarán y luego se manifestarán. Por ejemplo, al visitar a un pariente enfermo es probable pensar, esto podría ocurrirme a mí.
En ese instante se produjo el contagio. Ese pensamiento se depositó en la mente como una semilla. De allí en adelante, cuanto más se piensa en la posibilidad de enfermar, más cerca estaremos en la enfermedad. Así es como funciona todo el universo. Vivimos en un universo que siempre dice sí a todo lo que elegimos creer. La mayoría de nuestras creencias se han ido formando a través del tiempo, de acuerdo con la familia, cultura, sociedad, religión y las instituciones de educación a las que asistimos. Muchas de nuestras ideas ni siquiera son nuestras, sino que han sido impuestas por nuestros mayores a lo largo de nuestra crianza. Es importante saber que todo aquello que ya está depositado en nuestra mente inconsciente se puede remover. Podemos crear nuestros pensamientos, aceptar nuevas ideas y diseñar un porvenir mucho más conveniente y favorable. En ello reside la importancia de conocer los principios metafísicos. Mucha gente cree que sería más feliz si tuviera una pareja mejor, más dinero, más poder o más salud. Ellos creen que algo de afuera tendría que cambiar para poder estar mejor. Sin embargo, el proceso es al revés. Cambiando nuestros pensamientos y mejorando nuestra propia energía es como mejora nuestra vida. El alma no razona. El alma, o su equivalente, la mente inconsciente, no razona, no elige, no cuestiona y siempre dice sí. Si elegimos pensar que la vida es miserable, la mente inconsciente tomará ese pensamiento como una orden y se encargará de ejecutar todo lo que esté a su alcance para hacer que la vida sea miserable. Por el contrario, si elegimos pensar que tenemos una vida exitosa y feliz, entonces esa mente nos llevará a elegir todas las personas y las situaciones que nos harán sentir exitosos y felices. Como seres creadores, podemos ir cultivando nuestras ideas en nuestra mente inconsciente, pero primero debemos remover lo que ya está allí. No podemos tener dos plantaciones en el mismo lugar. Este no es un trabajo fácil de hacer, porque en nuestro inconsciente están depositadas todas las experiencias vividas, desde el momento en que fuimos concebidos, las de otras vidas y todo aquello que experimentamos hasta la fecha. Esta parte de la mente es como un archivo enorme donde están guardados preciosamente todos los recuerdos y los hábitos aprendidos. Los hábitos. Nuestro cerebro funciona sobre la base de hábitos porque de esta manera ahorra energía. Una vez que hemos aprendido a vestirnos, ya no tenemos que volver a aprender cada mañana lo mismo. Ponernos una camisa, peinarnos, comer y demás hábitos aprendidos en la infancia que nos ayudan a desenvolvernos de forma mecánica, ya no debemos pensar más en ello. El hábito es como un mapa en el cerebro, por donde va la energía cada vez que tenemos que repetir una función ya conocida. Cuanto más repetimos una misma tarea, el hábito se vuelve más fuerte y por lo tanto nos resulta más fácil ejecutarla. Es difícil, si no imposible, concebir una vida donde tuviéramos que aprender todo de nuevo cada día. Los hábitos más importantes se aprenden en los primeros 7 años de vida y luego los repetimos incansablemente a lo largo de nuestras vidas. En esa etapa aprendimos a amar, a ser felices o no, a vivir en la prosperidad o en la pobreza, a aceptar nuestra sexualidad o a sentir culpa y muchas otras cosas más. Todo lo que hemos vivido de niños ha impregnado nuestra conciencia formando una memoria básica, un mapa de ruta elegido por los mayores. Nuestra función como adultos es seleccionar de todo lo aprendido aquello que nos sirve y aquello que no. Hay personas que se han criado en hogares con valores morales y espirituales muy positivos, que las llevan a desempeñarse muy bien en su mundo de adulto. Sin embargo, hay otras que han crecido rodeadas de miedo, carencias y sin amor. Y esto les acarrea una falta de confianza y seguridad personal. La mayoría de nosotros hemos recibido una mezcla de influencias. Algunos fueron muy buenas y otras muy malas. Por tal motivo debemos seleccionarlas con criterio.
Nuestro cerebro funciona gracias a unas células llamadas neuronas. Cada neurona tiene una extensión semejante a un cable que se llama axón, con el cual se conecta a otra neurona y así se transmite el mensaje eléctrico a lo largo del cuerpo. El cerebro da la orden, las neuronas transmiten esta orden al cuerpo y el cuerpo finalmente las ejecuta. Por ejemplo, si siento picazón en mi cara y decido rascarme, en el instante en que tomé la decisión, las neuronas enviaron la señal eléctrica a mi cuerpo. Entonces muevo un brazo y llevo una mano a la cara para rascarme. Cuando se repite muchas veces una misma acción, se crea un hábito. Al hacerlo, muchas neuronas se juntan entre sí formando un cable más ancho, por el cual la energía se transmitirá más rápidamente. Esta es la razón por la cual los deportistas se entrenan. Al principio un tenista puede sentirse muy torpe y no lograr que la pelota vaya en la dirección que desea, pero con el tiempo y la repetición logra un mayor dominio del juego y su cerebro se muestra más preparado para dar una respuesta inmediata y adecuada. Estos cables neuronales no se separan nunca. Esto significa que una vez aprendido un hábito, este permanecerá para siempre con nosotros. Pero entonces, ¿cómo podemos cambiar? La respuesta es muy sencilla, creando un nuevo hábito. Al principio este nuevo hábito será un cable muy finito, pero con el tiempo y la repetición se hará un cable más fuerte y grueso que el hábito anterior. Hay muchas personas que debido a la ansiedad fuman. Quien lo hace tiene un cable neuronal definido en esa dirección. Si esta persona decide abandonar el vicio, tendrá que reemplazar el hábito de fumar por otro más constructivo, como por ejemplo mascar algo, beber un vaso de agua o hacer gimnasia cada vez que sienta ansiedad. Al principio este nuevo hábito será muy débil, especialmente si la persona ha fumado por muchos años. La energía siempre tiene que ir por el camino más fácil, y esa persona sentirá un fuerte deseo de volver al cigarrillo, aun cuando ya esté practicando su nuevo hábito. Solamente con la práctica continua y la repetición, la energía seguirá el nuevo camino. Para que la formación de un nuevo hábito sea exitosa, son necesarias dos condiciones: el deseo y la repetición. Si no existe el deseo de mejorar, es imposible hacerlo. Y sin la repetición de lo nuevo no lo podemos incorporar. Para entender mejor esto, debemos compararnos siempre con los deportistas que entrenan. Si durante mucho tiempo has sido el tipo de persona que piensa más rápidamente en lo negativo que en lo positivo, y hoy decides cambiar, los primeros intentos que hagas no serán muy exitosos, y es probable que vuelvas muchas veces y con rapidez a tu estilo anterior. Pero cuanto más entusiasmo y deseos tengas de cambiar, más rápidamente se unirán las neuronas para llevar tu nuevo mensaje al resto del organismo. Para muchos estudiantes, el principal obstáculo es la impaciencia. Existe un fuerte deseo de ver resultados inmediatos. De lo contrario, tienden a descalificar lo aprendido. La impaciencia es la incapacidad de permitir que transcurra el tiempo necesario para que una nueva idea se afiance en nuestra conciencia. Es como pretender que una planta que acaba de nacer dé inmediatamente flores y frutos. En otras palabras, la impaciencia es una forma de resistencia al cambio. Formas de programar la mente. Existen 3 formas de programar la mente: a través de la palabra, la imagen o la sensación. Para lograr la manifestación de un deseo, es necesario utilizarlas a las 3. Se debe pronunciar con palabras lo que se quiere, se debe visualizar el resultado y finalmente se debe sentir lo que se siente al haber logrado el deseo. La palabra. Todo lo que pronunciamos tiende a materializarse. En metafísica, la palabra hablada se puede utilizar para hacer afirmaciones, decretos y tratamientos espirituales. Las afirmaciones. Una afirmación es una oración hecha en tiempo presente y de manera positiva, y en la cual se describe aquello que se desea hacer realidad.
La afirmación se utiliza para sembrar una idea nueva en nuestra conciencia. El primer paso es poner la idea en palabras y luego repetirla constantemente hasta familiarizarse con ella. Las afirmaciones se repiten desde 10 a 300 veces por día y para que sean realmente efectivas se debe repetir con entusiasmo y convicción. Es probable que la primera reacción frente a una afirmación sea desalentadora. Por ejemplo, una persona ha vivido en la pobreza y desea cambiar su situación económica. Para ello comienza a repetir lo siguiente: mis ingresos aumentan día a día. El dinero viene fácilmente hacia mí. Soy rico. Lo primero que realiza la mente al recibir estas nuevas ideas es informar acerca de todo lo que existe en contra de ello. Ideas que fueron recogidas por la conciencia de la persona a lo largo de su historia, lo que no significa que sean válidas. La persona misma ha elegido creer en ellas. Es conveniente no pelear con nuestro pensamiento, sino agradecerle por recordarnos nuestra antigua creencia y luego informarle lo que elegimos pensar desde ahora. Debido a la gran importancia que tiene la palabra hablada, a partir de ahora debemos chequear todo lo que pronunciamos. Una manera de utilizar negativamente la palabra es a través de la queja. Cuando una persona se queja mucho de algo, hace que ese problema sea grande y se manifieste con más fuerzas. Decretos. Se llama decreto a una afirmación que se realiza una sola vez y en forma rotunda. A diferencia de las afirmaciones, el decreto se hace utilizando una idea que ya está firmemente arraigada en nuestra conciencia. Además tiene una carga emocional y un nivel muy alto de fe. El decreto es rotundo y no da lugar a ningún tipo de dudas. Es uno de los instrumentos principales que utiliza la metafísica para la manifestación. Frente a un problema determinado se puede decretar: la solución más perfecta y armoniosa para este problema se manifiesta ahora mismo. Luego se agradece y no se habla más del asunto. El metafísico confía plenamente en el que el universo manifestará la solución más adecuada. A diferencia de una persona común, el metafísico no le pide las cosas a Dios, sino que las afirma y las acepta en su conciencia. Tratamientos espirituales. Se llama tratamiento espiritual a un decreto más elaborado, en el cual se conjugan 5 ingredientes: el reconocimiento de un solo poder en el universo, la unificación con el dicho poder, la afirmación de lo que se desee manifestar, el agradecimiento y finalmente la liberación del mismo. Los tratamientos espirituales se utilizan para sanar a otras personas, para ayudarlas a lograr sus objetivos y por supuesto para concretar los propios. Imagen. Si una persona no puede llegar a ver o visualizar aquello que desee, entonces eso nunca se manifestará. No se puede arribar a ninguna posición que primero no se haya concebido en la mente, ni se puede llegar a obtener algo que la imaginación no haya visualizado. Para materializar un deseo, se debe utilizar todo el poder imaginativo a fin de concebirlo en la mente con todos sus detalles. Deben visualizarse la forma, el color, la textura y todos los detalles que hacen a la imagen el deseo realizado. Elongar la imaginación es un buen ejercicio mental. Imaginar por un momento lo máximo que podríamos llegar a ser en esta vida. ¿Cuáles serían las condiciones de vida? Los bienes, el trabajo, la vida amorosa y social. Imaginar cuál sería la máxima alegría y el máximo triunfo. No limitarse a fantasear. No dejar que las condiciones actuales formen una barrera. Jugar con la mente y pensar a lo grande. La imaginación por sí sola no produce resultados. A la imagen visualizada se le deben agregar el componente principal, la creencia de que es posible. La sensación es el paso más importante en el camino de la manifestación. Se debe utilizar la percepción de todos los sentidos para experimentar en el cuerpo aquella sensación que acompaña a la realización de la meta. Se debe escuchar, palpar, oler, ver, sentir el gusto y vivenciar cualquier otra reacción corporal que se identifique con dicho logro.
Al crear esta vibración, la manifestación se produce en forma instantánea. Ejercicio número 3. Renuncio y acepto. Hacer una lista por escrito de todas las situaciones que ya no deseamos vivir en el futuro. Colocar como título renuncio a y luego detallar los problemas, pensamientos, miedos, enfermedades, obstáculos y demás que estamos dispuestos a dejar. Cuando la lista esté completa, quemarla hasta que quede reducida a cenizas. A través de este acto simbólico, le devolvemos al universo aquello que ya no queremos vivir. Es importante deshacerse completamente de las cenizas. Redactar una segunda lista que comience con el título Acepto. En ella escribir los 10 objetivos que se deseen ver concretados. Ser muy específico, anotar todos los detalles que sean importantes.